La palabra feminismo proviene del latín femina, que significa mujer y se compone con el sufijo ismo, que denota doctrina o movimiento. El feminismo actualmente se constituye como una corriente de pensamiento que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías tanto políticas como culturales y económicas, con el objetivo fundamental de lograr la igualdad de género y la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Se considera que los movimientos en la Declaración de los Derechos Universales de Igualdad y de Libertad promovidos en la Revolución Francesa y en la Ilustración, donde las mujeres tomaron conciencia de la situación y comenzaron a reivindicar la igualdad de derechos en todos los terrenos, tanto en derechos como en oportunidades. Como tal, el feminismo tiende a ser visto desde una perspectiva cronológica como una secuencia de olas históricas. La primera ola surge en diversos países a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, tanto en Europa, principalmente en Inglaterra, como en Estados Unidos y demás países de América Latina. En este momento, las mujeres lucharon en principio por la obtención de igualdad de derechos en el matrimonio y luego por el derecho al sufragio. La Revolución Francesa de 1789 planteó como objetivo central la consecución de igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos, pero pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo: las libertades, los derechos y la igualdad jurídica. En la Revolución Francesa la voz de las mujeres empezó a expresarse de manera colectiva. En este contexto, Mary Wollstonecraft escribe la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. En esta obra se convierte en el primer clásico del feminismo en sentido estricto. La segunda ola estuvo determinada por reclamar los derechos familiares, sexuales, laborales y de reproducción. Inspiradas en la segunda ola del movimiento feminista, las mexicanas ejercen presión para que se les conceda el sufragio activo y pasivo, derecho conductor de otros derechos como el derecho a la patria potestad de los hijos, al patrimonio, entre otros. Este logro por fin se cristalizó en 1953. La tercera ola abarca desde la década de 1990 hasta nuestros días y busca enmendar los errores de la segunda ola. En consecuencia, busca demostrar que la mujer puede asumir diversos riesgos y obligaciones, desarrollar múltiples espacios y ser altamente competitiva e independiente. Por ello, se relaciona con la liberación de la mujer. En esta tercera ola se le denomina a veces como la lucha por el empoderamiento de la mujer. Las sufragistas. Las sufragistas participaron en las sociedades antiesclavistas de los estados norteños. En 1848, convocada por Elizabeth Cady Stanton, se realizó en una iglesia de Secana Falls el primer congreso para reclamar los derechos civiles de las mujeres. Acabada la guerra civil, se concedió el voto a los negros, pero no a las mujeres, lo que provocó una etapa de duras luchas. En 1920, la enmienda 19 de Constitución reconoció el derecho al voto sin discriminación de sexo. La Primera Guerra Mundial produjo un vuelco de la situación. El gobierno británico declaró la amnistía para las sufragistas y les encomendó la organización del reclutamiento de mujeres para sustituir la mano de obra masculina en la producción durante la guerra. Finalizada esta, se concedió el voto a las mujeres. Las luchas de las mujeres por sus derechos se dividieron en una corriente burguesa y otra de tendencia clasista y sufragista. En esta última militó Carolina Mussolini, joven obrera, escritora y militante socialista. Desde 1900 surgieron diversos centros y ligas feministas. En 1918 se funda la Unión Feminista Nacional. En 1920 se crea el Partido Feminista dirigido por Julieta Lanteri. En 1857 ocurrió la masacre de sufragistas en el estado de Wyoming y la represión de trabajadoras textiles en el estado de Nueva York. En 1929 el Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias demandan derechos políticos plenos. La revolución propició la participación política de las mujeres. Primero exigieron a Emiliano Vázquez Gómez que se les otorgara el voto. Después presentaron la misma demanda del gobierno provisional de Francisco León de la Barra y al constitucional de Francisco I. Madero. Hermilia Galindo presentó igual demanda en el Congreso Feminista de 1916 en Mérida y en el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917, sin lograr su objetivo. La lucha de las mujeres por el sufragio continuó durante la segunda y tercera décadas del siglo XX. Debido a esto surgieron varias asociaciones. El Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias llevaron a cabo 3 congresos nacionales de obreras y campesinas, de donde surgió el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que reunió a 800 agrupaciones femeninas en todo el país, con cerca de 50,000 miembros, con el objetivo de obtener la ciudadanía y el derecho al voto. Las mujeres en la escena política argentina con la figura de Emma Duarte de Perón, quien promovió en 1947 la Ley de Derechos Políticos de la Mujer.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres consiguieron el derecho al voto en casi todos los países europeos. De maestras a revolucionarias. Durante el porfirismo, la concentración del poder y la riqueza incrementaron las desigualdades hasta provocar el estallido revolucionario. La insurrección social exigió no solo derechos políticos, sino sociales. A finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres comenzaron a organizar clubes políticos contra la dictadura. La participación de las maestras normalistas fue fundamental. Ellas hicieron conciencia de las injusticias, ellas organizaron clubes antirreeleccionistas y participaron en todo el proceso revolucionario. En todos los grupos, colaboraron con la redacción de los planes y publicaciones periódicas. También tomaron armas, mandaron tropa y recibieron el grado de coronelas, entre ellas Dolores Jiménez y Muro y Juana Belén Gutiérrez. En la lucha por los derechos de las mujeres destacó en las filas constitucionalistas Ermilia Galindo. Parte esencial de la revolución social fue el colectivo de las soldaderas, que acompañaron en todo a los ejércitos revolucionarios, alimentándolos, curándolos, sirviendo como espías y también participaban en la lucha armada. Las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia a las mujeres, no se les reconoció como ciudadanas. Escuela Media Superior. El gobierno porfirista en 1888 fundó la Escuela Normal de Profesoras. Después se creó la Escuela Normal Superior de las Artes y Oficios y la Mercantil Miguel Lerdo de Tejada posteriormente. La mujer llegó a la universidad e iría ingresando poco a poco en las diversas actividades públicas. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de modo bastante distinto que los hombres. Ermilia Galindo, La mujer moderna, 1916. Feministas del siglo XXI. En la década del 80 apareció una formación conservadora reactiva que intentó relegar el movimiento feminista, mientras que en algunos países se intentó crear organismos de igualdad para que construyeran un modelo femenino conservador. Los países donde el feminismo adquirió mayor popularidad son Brasil, México, Perú y Chile. Resulta peculiar la evolución alcanzada en países como Cuba y Nicaragua, donde la lucha de las mujeres organizadas es significativa. El feminismo del continente se puede visualizar a partir del constante incremento en la participación de las mujeres en encuentros feministas internacionales que se realizan desde 1981 en distintos países de la región. Donde sus inicios, este movimiento ha conseguido importantes cambios en el mundo. Con su lucha se ha logrado el acceso a la mujer a la educación, al sufragio activo y pasivo y la protección de algunos derechos que no se equiparaban al de los hombres. A pesar de estos grandes avances que se han conseguido a lo largo de los años, todavía queda mucho camino por recorrer. Ningún país ha logrado un salario igual para hombres y mujeres y en algunos territorios las mujeres todavía no tienen derecho a votar en igualdad de condiciones. Son representantes en todo el mundo que luchan por una sociedad libre de discriminaciones. El desafío principal del feminismo hoy es encontrar estrategias adecuadas para articular sus luchas con los de otros movimientos más amplios de mujeres y derechos humanos para impulsar las transformaciones que requiere la sociedad actual.